su papá la reprende. Le pone unos fregadazos así totalmente. Sí, como para que se le quitara la idea de hacer la primera comunión. Pues su papá no era una persona así que tú digas creyente, eso cuentan. Total de que se llega el tiempo de que van a hacer las primeras comuniones y ella ya estaba preparadísima, pero su papá no sabía. Entonces para esto las monjas del convento le ayudan a que haga la primera comunión. Entonces esta niña estaba tan emocionada y todo que no pudo contenerse e ir con su papá y decirle: papá, ¿qué crees? Hice la primera comunión y todo. Cuenta la historia que su papá, enojado porque la desobedeció. Tú sabes que para aquellos tiempos de 1700 y algo, o sea, la creencia y las situaciones eran diferentes. Entonces cuenta que su papá, ya enfurecido y todo, tomó un cuchillo y pues le quitó la vida. Ya estando ya mayor, le preguntó a su mamá. Le dijo que qué había pasado esa vez, porque él la había visto y le explicó cómo la había visto. El punto era que la abuela era una bruja. Era una bruja. Y ella le había dicho a su mamá que ella tenía que heredar el linaje de ella. Pero como no quiso, le dijo: entonces, cuando tengas a tu primogénito, él se va a quedar conmigo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda es la del Gambis, alias el Gabriel. En la dirección y producción de este podcast hoy se encuentra Pinque Mejía y Pacman Olivares. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta segunda temporada, mi buen amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar un poco de todo lo que viene para este podcast. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues antes que nada saludar a todos nuestros suscriptores y darles gracias. Que vayan a YouTube, chequen todos los capítulos de esta segunda temporada, que le den a la campanita y compartan. Y también agradecer a este estudio, Good Light Studios, que nos permite hacer cada noche un podcast como siempre y de buena calidad, Gabriel. Y pues bueno, para empezar este podcast, Gabriel, pues estamos en unas fechas, digamos, de cierta manera especiales en el mes de abril, y sobre todo hablar de niños, ¿no? De este Día del Niño que tradición ya es darles pues prácticamente un día en especial donde pues se manifiesten sus derechos y toda la situación, el hecho de que jueguen, el hecho de que tengan educación y que tengan muchísimas cosas para ellos. Sí, y sobre todo darnos cuenta de que hay bastantes historias, algunas más cortas, otras más largas. Claro. Pero vamos tomando en cuenta, o más bien yo te pregunto, Oscar, hay personas que cuentan que los niños trascienden directamente. Entonces, todas esas apariciones que la gente cuenta, o estos relatos donde los niños, o en este caso también las niñas, son partícipes de apariciones aquí en este mundo terrenal. ¿Tú qué opinas? ¿Son suplantados? ¿Son demonios que se quieren apoderar de la gente? ¿O también pueden ser loop nada más? ¿Tú qué opinas en eso? Fíjate que yo creo que muchas de las apariciones de estos niños que se pueden, digámoslo, o que se reportan, tienen mucha creencia hacia los demonios y hacia espíritus que tratan de verse de una manera más tierna, de una manera más amigable, y para que se puedan acercar hacia la persona que ya tienen, por así decirlo, ya que escogen para poderse acercar o poder suplantar o poder agredir. Los niños en particular siempre van a ser un alma pura, y se ha dicho que ellos definitivamente cuando trascienden o cuando fallecen, pues van directamente y no tienen que entrar a lo que viene siendo el purgatorio. Pero muchísimas manifestaciones, sobre todo en casas, en lugares donde se practican ciertos juegos que pueden ser parques de diversiones y algunas otras áreas en particular, ven mucho a estos niños. En las escuelas, por ejemplo, se observan niños por ahí. Hay muchos videos que se ven que están filmando un salón de clases y se ve un niño que se está asomando por la ventana, el típico niño
niño del baño, y pues obviamente todos estos seres que no creo que sean buenos, aunque también siempre lo hemos dicho que cuando estos niños o cuando hay una agresión hacia ellos y ellos fallecen, tal vez no logran trascender de cierta manera por esta crueldad que se maneja hacia ellos. Y está, por ejemplo, uno de los casos más famosos, que es la Casa Mijangos, donde todos estos periodistas que han ido y que han tratado de filmar la casa, que ahora ya no se puede entrar, pero que Ya, lo creo hacen que le desde pusieron afuera. como tablas, ¿no? No, Y subieron las bardas oh, y los mismos vecinos trataron de que ya no se estuvieran metiendo. Pues ahora lo hacen por fuera, y todas estas fotografías o videos que se pueden observar, se observan estos niños, pero en condiciones un poquito, digámoslo, se transgiversa un poco la parte amigable o la parte tierna, y se pueden ver con algo de sufrimiento o hasta como si estuvieran con alguna situación demoníaca. son como estas apariciones por ahí por el año 2000. Todavía ya sabes que la tecnología no está tan avanzada, todavía están estas cámaras Pues de las de rollo. de las de rollo. Y un velador trabajaba en un centro de salud. Uh-huh. Entonces él continuamente también se encargaba de la limpieza. ¿Por qué? Porque contrataban al personal para que en la noche limpiaran y en el día ya estuviera todo totalmente en orden, estuviera muy limpio, porque ya desde temprano, Uh-huh. pues ya sabes que las emergencias médicas siempre están a la orden del día. Claro. Entonces esta persona hacía las dos cosas. Uh-huh. En una ocasión, él dice que cuando va a sacar sus cosas para hacer la limpieza, bueno, también a él le beneficia, pues, porque no se echa su pestaña, ¿no? Sí, sí, y sí, claro. ya ves cómo se ganan ese famoso apodo de los dormilantes, ¿no? Sí. Entonces cuando va a sacar las cosas, él voltea y digamos clásico, porque al fondo ve de espaldas a un niño de bata azul. Ok. Entonces él lo que hace, camina hacia él y él sigue caminando como que si el pasillo no tuviera fin. Okay. Eso es lo que él cuenta. Total que de un abrir y cerrar de ojos desaparece esta presencia. Uh-huh. Después él empieza a comentarle ahí a los compañeros o a los doctores que conoce sobre este tipo de presencias. Pero pues ya sabes, ¿no? Aquí ellos se van más como a lo científico, a la ciencia, y dicen que a lo mejor se le puede haber afigurado, ¿no? Claro. Que por la mañana alguno de los pacientes lo haya relacionado con un niño o por el sueño. Uh-huh. A fin de cuentas, pasan, digamos, unas 2-3 semanas, se van a graduar o van a terminar su servicio algunos médicos y algunas enfermeras que trabajan ahí. Uh-huh. Y cuando se van a despedir, deciden tomarse una foto exactamente en el pasillo. Uh-huh. Donde este guardia, esta persona también de intendencia, uh-huh, dijo que había visto esa presencia. Y ellos lo hacen pues en la noche. Bueno, no tan noche. Sí, era como una hora antes de cerrar, uh-huh, este centro de salud. Cuando se toman la foto, atrás se ve, captan la silueta de este niño, pero hoy sí está de frente. Pero no cuenta con... Solamente se le ven las cuencas. Las cuencas. Y el rostro lo tiene ensangrentado. Oh. Como que si haya muerto en un accidente, y efectivamente así fue. Solamente lo alcanzaron a llevar ahí después de que lo atropellaron. Uh-huh. Y esa fue la última imagen que cuentan los doctores con la que ellos dieron por muerto a este pequeño. No manches, fíjate que... Entonces, son como historias, son como historias, digamos, básicas en algún sentido, uh-huh, pero que causan furor. Porque a fin de cuentas hay gente que no cree, o hay gente que los ha podido ver de espaldas, pero dicen, mira, ya se les salió un paciente. Y a lo mejor se puede entender porque son niños. Sí. Y pues andan buscando a lo mejor a su mamá, o porque a veces están totalmente solos, ¿no? Claro. Entonces, si estaban, por ejemplo, dormidos, pues se levantan y se salen. Entonces, sí, todo lo tomaron como de ese modo, pero al final
dieron credibilidad a lo que este velador les platicaba. No, y hay muchas anécdotas y sobre todo que han salido hasta en televisión, donde se puede decir que han captado siluetas de pequeños, o en todo caso también esa famosísima búsqueda de una niña cuando fue el terremoto aquí en la Ciudad de México, que una televisora en particular hizo un fake. Literalmente, el montaje, sí, pero no un si montaje, un Ajá. fake de un niño, pero causó muchísimo furor por lo mismo, porque era un pequeño que estaba atrapado en los escombros y definitivamente, pues no, en realidad solo trataron de hacer como un revuelo usando el nombre de un niño y poniendo en este contexto a las personas como para que hubiera más visualización o para que se hiciera más revuelo sobre la noticia. Pero ¿por qué tomar en cuenta, o sea, por qué tomar esto en vez de decir una persona adulta? ¿Por qué tomar a un niño por el impacto que se genera? Y como que enternece a la audiencia, ¿no? Que Claro. decía, ay, pobrecito, falleció, no se dio cuenta. ¿Te acuerdas a un video al que reaccionamos donde una televisora está entrevistando a la mamá de la fallecida? Sí, claro. Y se por ve detrás. como ahí era, pues yo pienso que estaban en su casa porque de hecho no se ve que el cuarto donde está el cuerpo o el cajón, hubiera más gente allá adentro. No, se ve y chiquito. Se veía muy chiquito y se ve 2 veces, o sea, se ve primero pegada al cajón. Ajá, la exacto, silueta, la silueta. Todos creían que la silueta o la aparición era cuando cruza de lado a lado una sombra que pareciera que tuviera una sudadera negra, algo así. Y todos creían, bueno, hasta los comentarios que yo vi, todos creían que esa era como la verdadera evidencia. Así Pero es. en realidad, la evidencia fue como un paneo que hicieron, así un movimiento de cámara, donde se ve la niña que está parada a un lado del cajón y trae una vestimenta blanca, no sé si lo recuerdas. Sí, recuerdo, y la verdad es que es impresionante porque uno pensaría que estas, digamos, entidades o estos pequeños que trascienden, pues no deberían de estar vagando o, por ejemplo, alguna persona adulta que queda con algún tipo de resentimiento o con alguna situación que tiene que no trasciende porque no ha cumplido como con ese tipo de demanda o situaciones por el estilo. Pero cuando un niño se aparece, cuando un niño lo presencias, muchas de las veces ellos mismos o la misma gente comenta que no los ve del todo bien. Es como que da miedo, a pesar de que sean infantes, da miedo el hecho de ver a un niño que vague por tu casa o que esté saliendo de un lado a otro o que de repente, como nos lo contó por ahí o algún suscriptor en uno de los videos que hicimos con Paco Arias, en donde decía que mientras estaba viendo el video, sale de su cuarto y se va hacia la cocina. Tiene que arregló algunas cosas en la cocina, lavó unos trastes por ahí y regresa a su cuarto, y cuando regresa a su cuarto ve sentado a un niño que está ahí. Entonces se asustó muchísimo y esto lo contó en los comentarios. Entonces sí es como complicado pensar que, o sea, si tú vas y ves a un niño que se aparece de la nada, que no conoces y que de repente tú logras captarlo, creo que por más tierno que pueda ser, creo que puede ser algo bastante complicado para entenderlo. Fíjate, no me acuerdo si ya te había platicado, pues, bueno, en la casa donde vivo ahora, de repente las personas unos vecinos, pues, son personas que siempre están como con muchas cosas negativas, ¿sí me entiendes? Sí. Tienen hijos pequeños, digamos, a lo mejor la más grandecita ha de tener unos 13 años y de ahí para abajo. También los niños son muy tremendos, o sea, son muy mal hablados, o sea, se faltan el respeto mucho, pero la situación es porque sus padres son así con ellos de esa manera. A lo mejor dices, cabrón, ¿por qué me está platicando esto? Porque ellos empezaron a comentar, pues ahí todo se oye, ellos empezaron a comentar sobre la presencia de una niña que le hablaba al niño más chico. Pero pues no le creían. De repente él decía que veía, lo mandaban, digamos, al patio, y él decía que no, que porque estaba la niña. Y lo reprendían con palabras fuertes, así como que, ¿cuál? Sí. Eres un... Entonces, esta situación, ellos no la tenían. Yo sé que ellos no la tenían porque desde que yo llegué a vivir ahí, yo nunca escuché, porque todo se escucha ahí, yo nunca escuché
que ellos o que el niño empezara a tener este tipo de manifestaciones o tampoco que sea como un trastorno de ellos. Sí, sí, sí. La bronca es ahora de que ya también los otros tres, que es una niña y son los dos niños, Ajá. y aparte la mayor, pero los más chicos ven la presencia de esta niña. O sea, ya lo platican Ya, también. o sea, ya también lo platican. Mi pregunta es por toda la negatividad que hay, que algo llegó ahí y se está manifestando con la figura tierna de una niña. Puede ser tierna porque no es que le dé miedo, sino de que ve a alguien que no conoce. Claro. Más bien es eso. Claro. Porque también, digamos, con otros vecinos, también tenía la misma situación, pero este niño decía así, o sea, saliéndome así un poquitito del tema, este niño también decía que él veía a un niño más chiquito, Ajá. con sombrerito, que le hablaba y que lo quería llevar debajo de la cama. Oh, no mames. O sea, esa historia es de donde vivía antes, y la primera que te estoy preguntando o qué opinión tienes de eso es de donde ya vivo ahora. Mi pregunta es, ¿niños de verdad o alguien que está suplantando porque ve esa desunión familiar? Claro. Y ve vulnerables a los más pequeños y que son tratados mal, porque la verdad pues los maltratan mucho. Así Fíjate nomás que va a decir, no vayan a ver el podcast y órale, güey. no, fíjate que a muchos, pues conocedores del tema y muchos sacerdotes también que practican este tipo de rituales de exorcismos y que saben de demonología, digamos que de cierta manera cuentan que cuando hay muchos problemas en el seno familiar, que debería de ser una unión y que se practica algún tipo de religión, por así decirlo, o creencia, cuando hay una desunión casi siempre es porque hay una entidad ahí que está absorbiendo ese tipo de energía y cada vez se hace más fuerte. Y el hecho de que ya los niños presencien ese tipo de manifestación, pues puede ser prácticamente por lo que dices, por una condición de desunión familiar, la energía tan fuerte que se maneja en esa área, en esa zona, y sobre todo que también hay que pensar que muchas veces los niños tienden a tener un poco de histeria colectiva, y si esta niña que empezó a ver a esta manifestación empieza a platicar con los demás y les empieza a decir, o les empieza a decir, mira, ahí se ve, ahí está, aunque no haya nada, aunque no haya nada, entonces también los niños pueden imaginar este tipo pues de imagen, pueden hacerse en su cabeza este niño fantasma o esta niña fantasma, y puede ser que sea solamente eso, una situación que es para liberar la tensión que tiene de sus padres, pero también puede ser una energía negativa que se esté manifestando por todo el núcleo familiar tan desunido y fuerte que tiene. Entonces, claro que la negatividad y todo lo que vives en tu casa, que tiene que ser algo armonioso porque es tu nicho, es tu castillo, es tu fuerte, pues imagínate que tú llegues a tu casa y donde tenga la peor energía sea ahí, pues claro que va a haber entidades que se aprovechen de eso y sobre todo de la inocencia. Los niños tienen mucha luz, tienen mucha energía que liberan de cierta manera, y el hecho de que cambies esa situación, esa frecuencia que ellos manejan y empieces a hacer que sea cada vez más baja con regaños y con situaciones como lo que tú dices, el reprendimiento constante, entonces claro que estas entidades van a ver la oportunidad de acercarse a los más vulnerables, y obviamente un adulto no va a ser tan vulnerable cuando tiene ese tipo de energía negativa, es más el niño. Entonces si se acerca por ahí, pues claro que va a empezar a tener muchísima más energía, lo van a hacer más fuerte y puede llegar a hacer daño. Entonces sí tendríamos que pensar todo eso. Sí, fíjate que ya para darle como punto final a esa situación, hay una puerta de nuestra casa que colinda con la de... Es como una separación, yo creo que antes era una casa entera. Y por ahí salían, digamos, a la azotea de conejos. Okay. Mi mamá al salir al baño presenció una silueta de una niña ahí parada en la puerta. Güey. Entonces ya ahorita ya lo que hacemos, dormimos con la luz del patio prendida y pegamos una hoja parroquial en esa. No, man. O sea, ya en tu la casa, en la casa. parte de arriba. Es que haz de cuenta de donde está esa puerta, que colinda a la casa de ellos, que vendría siendo la primera planta y luego hacia arriba otro piso para ellos. Ahí, a un lado está el baño de nosotros. Entonces hay que salir de los cuartos y pasar la azotea pequeña
y ya Para llegas al llegar baño, al baño. pero está la puerta del baño y está la puerta de que colinda con la de los vecinos. Ok. Entonces mamá ya vio ahí ella una No silueta de mames. cuando iba saliendo y yo dije, a lo mejor andabas media borrosa. Pero dice que cuando salió, los perros, como sus perritos Ah, no, duermen con claro. ella, salieron atrás de ella y se quedaron ahí ladrando a ese punto así, Exacto. como a la nada, dice mamá. Entonces Oh, ya le pegamos, ahí le preguntamos a un padre y te lo juro, pegamos una hoja parroquial. para tratar de Con disipar una esa. oración, ajá, Sí, con sí, una sí. oración. Fíjate que ahorita que cuentas eso, creo que hasta en el cine y en las películas han tratado de hacer este tipo de situaciones de temor y de terror y de Ajá. suspenso con niños, porque la verdad es que la temática impresiona y impacta mucho. O sea, digámoslo de cierta manera, una película así rápida, El Exorcista, Ujú. es un caso real de una posesión hacia un niño, el cual pues obviamente le hacen un exorcismo por una condición de un demonio muy fuerte por un juego que es la Ouija. Pero cuando hacen la versión en Hollywood y que va basada en el libro del mismo, bueno, en este caso del mismo nombre, que es Ujú. El Exorcista, pues ponen a una niña. ¿Por qué hicieron el cambio entre un niño y una niña? Porque da más impacto hacia una niña. Ujú. Da la referencia de que puede ser más vulnerable en ese sentido. Y pues obviamente el escritor trató de hacer unos cambios para que no fuera como un plagio, Ah, ¿no? sí, que Totalmente. fuera directamente. Exactamente. Pero todo lo que sucede con Regan es muy interesante porque todo el impacto que generó en aquellos años, que eran los años 70, ver a una niña que es inocente y que de repente se manifiesta como un demonio y que tiene todos estos cambios físicos y todo este tipo de condición paranormal que se genera, pues no solamente fue por parte de la película, sino todos los sucesos que ocurrieron ahí, toda la energía que se manejaba al grabar este tipo de películas, pues es igual que en la casa. Sí, o sea, si tú Ujú. manejas ese tipo de energías, es muy probable que estés llamando la presencia de estos seres. Simplemente así metiéndome poquito en lo que estás diciendo, el escritor, todas las cosas que le ocurrieron a él por simplemente escribir Sí, el claro. libreto del exorcismo. Sí, entonces obviamente todas estas energías que se manifiestan o que jalas con hacer este tipo de rituales o hablar de demonios, pues claro que están buscando a las personas más vulnerables, ¿no? Y creo yo que eso puede estar ocurriendo en esa casa, el hecho de que se manifieste es por tanta energía negativa que hay. Pero pues digamos lo que de cierta manera, pasando a una historia, hay una persona que cuenta que en su casa ella tenía un bebé aproximadamente de un año de edad. Entonces, pues ya este bebé ya estaba empezando a articular palabras, pero lo tenía en un cuarto a un lado de con ellos. Y tenían estos monitores que Sí, les avisan ajá. cuando se despiertan o cuando lloran o cuando algo por el Son estilo. como walkie-talkies, ¿no? Como si Ajá. fuera un walkie-talkie. Pero con Entonces, sensor, ¿no? ajá. Ajá. Entonces cuando hay como algún tipo de El ruido o movimiento, movimiento, ajá. se prende y ellos escuchan esto. Para eso todo normal, todo bien iba con su bebé y resulta que en un día, tal como tal, escuchan al bebé a balbucear. Entonces empieza, pues ya un bebé Ujú. de un año ya dice algunas palabras y empezaron a escuchar que se despertaba, pero no se despertaba llorando, se despertaba como si alguien estuviera ahí y Hablando con estuviera él. hablando con Ok. él. Entonces él empezaba como a hacer cierto tipo de balbuceos y ella se sorprendía porque decía, bueno, pues a veces ni con nosotros hace como tantas, habla tantas cosas, ¿no? Y lograban como cachar algunas palabras. Entonces todo quedaba así, se les hizo extraño y pensaron que había sido pues nada más como esa noche. Todo bien con el niño, todo bien en la familia, pero se empezaron a repetir este tipo de eventos hasta que un día, conforme este niño fue creciendo, porque esto pasó muchísimo tiempo, empezaron a escuchar de repente noches sí, noches no, y ellos creían que era como una situación del mismo bebé. Hasta que en un punto llega, el bebé empieza a articular mucho más palabras y en una noche en específico escuchan que otra vez está platicando con alguien y en ese momento la mujer esta persona, esta chava que platica la anécdota, le despierta a su pareja
y se ponen atentos a lo que dice, porque nunca lloraba, no era como que iban como algo rápido a ver qué pasaba. Entonces empiezan a escuchar que empieza a platicar con alguien hasta que escuchan que le dice, pues ya el niño más o menos casi entrado a 1 año y medio, 2 años, pues ya con mejor dicción, ya le dice, no lo voy a hacer. Le escuchan que dice eso el bebé. Entonces ellos se quedan como impactados. Pero ellos lo escuchan desde su habitación. Desde su habitación. Entonces ellos empiezan a escuchar eso y le dicen, no lo voy a hacer. Y ella obviamente se pone nerviosa y antes de levantarse para ir al cuarto, escucha que le dicen, no lo voy a hacer, no la voy a matar porque es mi mamá. Entonces ella corre y se levantan corriendo, abren la puerta y no ven absolutamente nada. Solamente ven al niño que está en su cama, pero sentado como si estuviera viendo hacia un lugar, hablando con alguien. Para eso, pues ellos obviamente ya se pusieron un poco tensos porque vieron que fue como incrementando la situación, ¿no? Y tuvieron que buscar la manera de hacer una limpia. Se acercaron hacia una persona que hacía este tipo de rituales de limpias y sanaciones. Y pues obviamente lo que pensaban es que había un tipo de energía que quería estar con el bebé. Para no hacerte largo el cuento, el punto es que en una charla familiar empiezan a platicar y ella comenta lo que sucedió con el niño. Para esto, de cierta manera, una de los familiares le comenta que eso le había pasado a su niño porque él ya tenía un niño más grande y que ya le había pasado a él. Que de la misma manera había estado hablando el bebé con alguien y que había dicho esas palabras también. Entonces fue como muy extraño porque ella decía, entonces hay algo que nos está persiguiendo a la familia o a los niños más pequeños. Nunca supieron qué tipo de relación tenía lo que estaba platicando ese familiar con ella, pero fue muy extraño y a partir de ahí lo que hicieron fue mover al pequeño al cuarto de ellos y a partir de que lo cambiaron ya no se manifestaron este tipo de entidad o este tipo de como de charlas que tenía el bebé. Fíjate, o sea, es totalmente muy difícil que es tu primogénito, quizás era su primer hijo. Sí. Y tener que experimentar este tipo, o sea, lidiar con ese tipo de cosas. Aquí lo que se me hace de repente como que nosotros tenemos una mala salida para las cosas en cierto punto, ¿no? Porque siempre, en vez de tratar de si eres alguien de fe, tratar de hacer las cosas por medio de la fe, y a veces corremos a buscar al del curandero, al de la pues a lo rápido. A lo que tú dices que te va fácil, a funcionar, claro. Pero quiere decir que le tienes más fe a eso que a otra cosa. Pues es que ya lo hablábamos en algunos capítulos anteriores. La gente busca respuestas rápidas. Y no es porque lo busque, sino porque a lo mejor el vecino, el primo, el amigo le dice, oye, ¿sabes qué fulanita hace? Pues ve. Me subió la mollera. Exactamente. Entonces sí son cosas como muy en particular que te puede, que como tú dices, a lo mejor acercarse a una situación más espiritual que te pueda ayudar. Casi siempre buscamos lo más sencillo y es como, con estas hierbas, con esta agua y con esta oración. Porque si te fijas en varios relatos que han tenido malos finales, y lo digo así, algunos otros no, sí han tratado de hacer los propios, pero por ejemplo en estos relatos de brujas donde de repente la gente no cree. Claro. Y que tienen a sus hijos recientes y que a veces las personas les advierten que donde ellos están posiblemente anda rondando una bruja y lo que sea. Cómo de repente somos tan escépticos que al final que sufrimos las consecuencias también. Queremos hacer lo que no hicimos desde un principio. Por ejemplo, cuando les ponen que las tijeritas abajo de la almohada. Claro. O cuando uno no se da cuenta y ya amanecieron con algún tipo de herida. Y al final ya ves que les succionan todo ese líquido hemático. Sí. O sea, son cosas difíciles pues, pero son a modo de leyendas, como dicen, ¿no? No, claro, y de hecho, fíjate que a una de otra, pasando a otra historia, esta la cuenta una persona que ya ahorita es adulto, pero él le sucedió algo muy interesante cuando era pequeño. Él comenta que nunca tuvo la oportunidad, o bueno, más bien, no había tenido la oportunidad de conocer a su abuela materna. Esto era porque su mamá nunca los quería llevar a su casa.
era como que le decía, oye, y la abuelita, y no, era como de no, y que no vamos a ir y bla, bla. Aunque su mamá o su abuelita estuviera enferma, pues nunca iban a la casa. Él no sabía por qué, simplemente su mamá no quería y su papá también estaba como renuente a que no fueran. Entonces él tenía como esa intriga de decir, pues, ¿por qué no podemos ir con mi abuelita? Entonces él decía que su niñez estuvo así hasta que un día la abuela se enferma de manera grave, por así decirlo, y pues no tienen de otra más que ir a cuidarla porque entre los hermanos o los hijos de la señora pues tenían que ir, se turnaban para irla a cuidar. Resulta que pues la mamá siempre dejaba al pequeño con el papá para que no fuera. Él no entendía por qué, pero en una de esas ocasiones pues el papá tenía cosas que hacer y no podía cuidarlo, entonces se lo tuvo que llevar. A ella decía que, o él dice que su mamá iba como muy inquieta, como muy incómoda, pero que lo que nunca va a olvidar fue el hecho que le dijo, por más que estés en la casa de tu abuela, no te metas a su cuarto. No quiero que te metas a su cuarto. Y entonces él se le quedó muy grabado y decía, ¿por qué? Entonces, total que llegan y pues obviamente a la casa de la abuela, bla, 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 pues empiezan a hacer la comida y todo, pero la abuela siempre estaba en el cuarto porque estaba enferma. Entonces no salía. ¿Por qué? Porque estaba, por así decirlo, estaba encamada por una situación respiratoria y cosas que tenía ya de la vejez. Para esto pues la estaba ayudando a su mamá a hacer la limpieza de su casa y todo, pero en un punto ella tiene que salir, entonces le dice, o sea, por ejemplo, si iban a la tienda salían los dos juntos, pero en un punto él estaba viendo la televisión y pues obviamente su mamá tenía que salir a comprar algunas cosas y como que lo vio tranquilo, lo vio digamos a gusto viendo la televisión y le dijo, bueno, voy a ir a comprar unas cosas aquí al mercado. Le dijo, para hacer la comida, necesito que te quedes aquí. Y por más que tu abuela te llame, no vayas a entrar al cuarto. Y él no sabía por qué. Entonces, nomás como que lo intrigaba mucho y él le daban como esas sensaciones y como que se imaginaba que su abuelita, pues cómo era, se le imaginaba así como rara o qué tenía, ¿no? Que no le explicaba a su madre. Entonces, la mamá le dice, confío en ti y por más que te hable tu abuela, no te metas al cuarto. Sale, se va y pues eres morro. Cuando estás niño todo es como algo que te pica para hacerlo, ¿no? Tienes esa ansiedad de saber qué son las cosas. Y empieza a escuchar que le empiezan a decir, hijo, hijo. Entonces este morro se queda así como que, ¿qué pedo? Hijo, ven. Entonces él como que quiere hacerlo, pero recuerda lo que le dice su mamá y como que no sabía qué hacer en ese momento. Decía, si desobedezco a mi mamá, me va a regañar, pues ya sabes, estás niño y dices, me va a regañar mi mamá, me va a castigar, bla, bla, bla. Pero por otro lado tenía la intriga de saber por qué su abuela, o que no conocía a su abuela, cómo era, o por qué le decían que no se tenía que acercar. Entonces empieza a escuchar, hijo, ven, por favor, ven. Entonces le gana la curiosidad, se levanta del sofá y va al cuarto. Cuando va pasando por el cuarto, escucha la voz de la abuela que le dice, hijo, abre, tengo mucha sed. Entonces él recuerda eso y cuando está a punto de agarrar la manecilla para, bueno, lo que es ¿cómo decirlo? La perilla. Perilla, exactamente, para abrir la puerta, empieza a ver que se empieza a mover. Entonces él como que se espanta y le dice, hijo, ábreme. Y empieza a escuchar cómo rasgan la puerta. Entonces él se asusta y corre a su cuarto, o al cuarto que estaba a un lado, en conjunto al de la abuela. Él se asusta y se va hacia el cuarto y cuando llega al cuarto ve que la abuela está sentada en la cama, güey. Lo ve en la cama y la ve desfigurada, la ve delgadísima, delgada, con unos brazos muy largos. Él decía que sus brazos le tocaban las rodillas o más abajo de las rodillas. Estaba parada y que lo primero que le dijo cuando lo vio fue, te pareces muchísimo a tu abuelo. Entonces le dice, ven. Y pues él se queda petrificado. Él comenta que hasta se orinó en los pantalones de ver esto y lo único que sintió
fue como lo agarró de la camisa y lo aventó a la cama. En ese momento llega la mamá, y cuando llega la mamá él logra gritar y empieza a gritar, a gritar, a gritar. Y lo que dice que cuando llega su mamá, llega y ya no hay nadie. No hay nada, güey. Sí, sí. Nada totalmente. Entonces, lo que después él platica es que cuando ella va entrando, ve al niño que está pataleando como si alguien lo estuviera agarrando, y veo que una sombra como de un gato se mete al otro cuarto por debajo de la puerta. Wow. Pero dice que era imposible porque un gato no cabría por la rendija de la puerta. Ve que se mete por abajo de la puerta, agarra al niño, y lo primero que le dice la mamá es: te dije que no le hicieras caso a tu abuela, bla, bla, bla. Entonces ella empieza a reprenderla por fuera de la puerta, la empieza a reprender, se mete a la puerta, y él dice que se encierra con su abuela. Y pues él estaba tan asustado que no quería ni saber nada. Sale la mamá, lo agarra, le habla pues a un familiar para que fuera ahí a cuidar a la mamá. Llega otra persona y ellos se van. Pasa el tiempo y esa experiencia le quedó tan marcada que quedó, pues digamos, un poco traumatizado. Para cuando ya crecen y pues le queda como esa imagen, esa ¿no? imagen, porque la abuela fallece, y pues al fallecer pues obviamente le hicieron su velorio y todo, pero pues él no fue, ya no quiso ir y se quedó con el papá. Ya estando ya mayor, le preguntó a su mamá, le dijo que qué había pasado esa vez, porque él la había visto, y le explicó cómo la había visto. El punto era que la abuela era una bruja. Era una bruja. Y ella le había dicho a su mamá que ella tenía que heredar el linaje de ella. Pero como no quiso, le dijo: entonces cuando tengas a tu primogénito, él se va a quedar conmigo. Sí. Por eso no lo quería llevar nunca, güey. Nunca lo quería llevar. Entonces estuvo a punto de llevárselo a donde ella quería, güey. Está cabrón, güey. Mira, no, pues mucho, se me pone la piel, güey. Más porque los morros son bien curiosos. Y es que pues, ese es el punto. Desde ahí, o sea, como de la parte como más humana y de la curiosidad de que, por ejemplo, sus compañeros, no, yo mi abuelita, y dices, güey, yo no conozco a la mía, o no me dejan conocerla. Y exactamente. Inocentemente le ayuda. Y al final se lleva esa gran, pues, más que pues gran sorpresa, no, güey. Algo muy horripilante, lo podemos pues decir digamos así, que ¿no? Lo traumatizó tanto que todo el tiempo se le quedó en la cabeza eso, y en algún momento tú sabes que a veces no hablas las cosas, pero ya cuando tuvo ese como confianza de preguntarle a su mamá, pues resulta que esta señora practicaba cosas que no tenía que practicar, y que lamentablemente quería heredárselo a su mamá. Y su mamá, al haberse negado, le dijo que entonces se iba a llevar a su primer hijo. Y él comenta que si en ese momento no haya llegado su mamá, es muy probable que él no estuviera contando la anécdota. La anécdota, ¿no? Sí, güey. Algo muy pesado para, digamos, para una temprana edad, ¿no? O sea, algo muy duro. Y más aparte, ya me imagino que a la edad que este chico tenía, ya empezaba a cuestionar muchas cosas exactamente. que no sabía o el por qué o cómo, ¿no? Pero fíjate lo que es la manipulación, y lo que es el hecho de que, a pesar de que la mamá no quería y lo llevó con todas las malas ganas del mundo, creo que ahí también hay algo... También pudo haber ahí un pequeño espacio de también el miedo de la hija, ¿no? De que, sabiendo que su mamá era una bruja, podría haberle hecho algo. No ocupaba, ¿cómo se puede decir? Digamos que su mamá no ocuparía ir hasta su casa a hacer algún maleficio, y ella lo pudo haber pensado, no, es que ella no ocupa, ella desde donde está me puede hacer algo, entonces pues tengo que ayudar, ¿no? Sí, exactamente, pero ¿cómo ves No, una historia bastante intrigante por muchas cosas, ¿no? Desde el principio al final. Sí, así fíjate que me recuerda ahorita, digamos, es una historia no muy larga, pero sí te deja pensando qué fue o qué era esa cosa. Esta persona va por una brecha, y él ya estaba acostumbrado a ver a gente que iba cargando su leñita,
que iba llevando sus chivitas e incluso carretas que iban jalando burritos o caballos que llevaban algún tipo de mercancía. ¿Por qué? Pues porque de un pueblo a otro, del pueblo que tenía más como avance, digamos, al otro pueblo, pues si era un tramo más de 1 o 2 horas. Y de repente hasta para llevar a los niños se los montaban en una carreta todos los niños que iban a ir a la escuela y así los llevaban. Era un pueblo Sí, prácticamente. pues digamos era un pueblo, pero que estaban muy, digamos, muy distantes de la civilización que conocemos nosotros ahorita, si lo podemos decir así. De repente esta persona va a ir a entregar algunos víveres y él va en su camioneta, pues una buena camioneta. Y ven una brecha, ya casi oscureciendo, ven una brecha a un niño que llevaba, digamos, como un mecate con su libreta amarrada. Entonces, él lo ve y dice, pobre niño, viene de la escuela. Y todavía falta un chingo. Y, o sea, él ya sabía que de repente esos eran los trayectos, para los niños que podían estudiar. Claro. O que les daban la educación, porque a unos no los mandaban a la escuela por el simple hecho del tramo y de pues no haber tanto dinero, digámoslo así. Entonces va este tipo en la camioneta y lo ve y dice, le voy a dar una aguada. Y ya como que empezó a carburar más, dice, no, le voy a dar un raite, ya sé que va para allá. Y que le pregunta, ¿para dónde vas? Oh, pues ya voy de regreso al pueblo. Lo sube, le hace, súbete, porque ya va a oscurecer, pero el niño se sube en la parte de atrás. De atrás. Entonces, pues él arranca y le empieza a sacar plática. Y conforme va pasando el rato, pues ya está en total oscuridad. De repente él dice que empezó a sentir mucho frío y que le dice, le voy a subir a las ventanas pues para que la misma tierra no se siga metiendo y prendo el aire acondicionado. Pero cuando volteé a verlo por el retrovisor, vio que llevaba una persona mayor. No tenía cabello ni cejas. Entonces él lo que hace, se para en seco, se baja. Cuando abre la puerta, no la del copiloto, sino la de él de atrás, abre esa puerta y se da cuenta que no hay nadie. Después sigue por la misma brecha y se vuelve a encontrar a la misma persona pidiéndole ray. No seas mamón. ¿Qué era? ¿Quién era? Sí. O sea, imagínate, quieres hacer un acto de caridad. Sí. Y te pasan este tipo de cosas. A veces por eso, si te fijas o si te acuerdas cuando nos fuimos en el viaje, de repente, no sé si te tocó ver cuando nos fuimos para allá, para Oaxaca, cuando iban manejando el pack, personas que iban pegadas allá a la... Ah, sí. Entonces tú dices, ¿sabes para dónde ir? O no hay luz en la carretera y ellos van caminando oscuras. Entonces tú dices, pues déjale, doy un ray que se suba allá atrás. Pero imagínate que sea otra cosa. No, es que viene también, me recuerda mucho la historia que ya has contado varias veces y creo que es también muy popular de estos trasnochados que se encuentran a un niño. Y que la del hijo del diablo, la que le dicen. Que de repente lo ven ahí y pues a lo mejor llorando, o lo ven solo, lo ven triste y pues así como de, ¿qué pasó? No, pues aquí, pues vente conmigo, y lo abrazan o se lo llevan y de repente mientras lo van cargando pues le cambia todo el rostro y se dan cuenta que tiene la boca llena de colmillos o como si fuera de un animal, ¿no? O también hay una historia donde una persona también va llevando su leñita, encuentra a un niño sentado y que trae un bebé de brazos que está llorando y él pasa de largo y dice, ay, me lo llevo, de todos modos pues de alguien ha de ser, ¿verdad? Se regresa, deja su leña, carga al niño y al otro niño lo lleva agarrado de la mano y dice, pues luego vengo por la leña. Van caminando y de repente cuando voltea a ver al niño que trae agarrado de la mano, no trae a nadie. Ok. Y al niño que trae en brazos, lo voltea a ver, era un muñeco nada más. Ajá. Entonces él lo que hace es
canijo, cuando voltea, tiene la mano llena de centenarios. No, man. Le dejó unos centenarios en la mano. Ajá. O sea, aquí, digamos, a lo mejor la historia te da miedo, a lo mejor a él le sirvió esa feria, digámoslo así, ¿no? Pero por buena caridad, ¿no? Uh-huh. O sea, cosa diferente a la de la otra persona que iba a la ya vio camioneta y otro que ya le tipo tocó ver otra cosa. Entonces, yo creo que esa persona, al final cuentan que se enfermó y murió por la impresión. Porque ya era una persona mayor. Al final murió. O sea, a pesar de que le dejó los centenarios y que en realidad no fue algo como muy paranormal o algo digámoslo muy, así, muy de miedo, le fue la impresión. Yo creo que más, a lo mejor fue más el miedo de saber que traía dinero. Sí. Que la impresión de Pues, haber volteado, porque él asegura. Sí, que llevaba. Y él les platicó que llevaba a un niño de brazos y a otro niño más grandecito de la mano. Fíjate que ahorita me acordé de la escena de la película de la Pasión de Cristo, cuando a Judas le dan el dinero y que se va y se le aparecen los morritos, a güey. los niños y lo empiezan a atormentar, güey. No mames, güey. ¿Por qué morros, güey? Es a lo que voy, güey. ¿Por qué utilizan a los niños para eso? Para causar más impacto, güey. O sea, mientras trae las monedas y las está aventando y dice que esto y el otro, llegan los morritos y lo atormentan, pero son morros demonio, güey. Pero imagínate, tiene algo de cierto esto que te acabo de contar. Digamos, lo digo algo de cierto porque posiblemente es una historia que encontré por ahí. Sí. Y que me gustó por el hecho de que esta persona ayudó a estos niños sin saber qué onda, a lo mejor por su instinto también de decir, chales, ¿cómo los voy a dejar, edad? Sí. Y al final pudo haber tenido una recompensa, pero le salió caro, ¿no? Pues es que, híjole, pues es que sí creo que fue más el impacto el temor de haber visto que no llevaba a nadie, a pesar de que no le hizo nada, a pesar de que no fue como un tormento, como lo podemos decir así. Imagínate, tú vas caminando por la calle, o sea, y que te encuentres un pañuelo con mucho dinero, digamos, con oro, centenarios, eso. Sí. ¿Cuál sería tu impacto al tenerlos? ¿No te daría miedo de que, ay, güey, son de alguien? Pues sí, o sea, ahorita ¿quién va a dejar ese dinero? Claro. Sí, o a lo mejor ese dinero tiene algo mal. Maldito, ¿no? Y yo me lo estoy llevando, ¿no? No, pues sí. O que no es para ti. No es para ti. Que no es para ti, exactamente. Mi jefe contaba una historia de unos cráneos. Ajá. Que los veías rodar y que si les aventabas un pañuelo se convertían en feria. No mames. Sí, en monedas de plata o de oro. Ajá. Pero era algo que... Sí, era... Por ejemplo, en los lugares retirados, por ejemplo, como en digamos acá en la haciendita o en la barranca o así. Uh-huh. Decía que había mucha gente que de repente veía que rodaba un cráneo de calavera, pero uh-huh. que esta calavera te iba moviendo la quijada. O sea, se oye como pintoresco, cura. Pero decían que los atrapabas con un pañuelo y se hacía dinero. Güey, no mames. Sí, no, y de hecho, fíjate que ahorita que hablamos de algo así, hay una historia que que cuenta un chavo que cuando estaba en su casa vivían con su abuela y su mamá y todos, pero su abuela era muy religiosa y le gustaba tener figuritas. Entonces un día enfermó y este chavo le dio mucha fiebre. A este niño, bueno, era niño, en ese entonces era niño y le dio mucha fiebre. Estaba en cama de su abuelita y a él no le gustaba entrar mucho a su cuarto porque veía todas estas como figuritas religiosas. Y de repente te puedo decir que a veces uno de niño, cuando ve estas figuras, sí provoca un poquito como de incomodidad. Y sobre todo cuando ya son como cuadros y muchas de estas figuras. Entonces él dice que pues lo acostaron ahí en la cama de su abuela y pues ahí lo tenían con su medicación, con sus trapitos, pero él dice que posiblemente era la fiebre, pero que empezó a ver unos Cristos, o bueno, no Cristos, era el Sagrado Corazón, a lo que recuerdo, y era un Judas Tadeo, que estaban ahí. Entonces eran estas figuritas. Uh-huh. Estaban justamente a un lado de donde él estaba acostado, como en una cómoda. Y él lo que dice que pues por la fiebre y todo, pues él se sentía muy mal y que él recuerda que cuando miraba a estas dos figuras en particular, sonreían, güey.
que le volteaban a verlo y se burlaban de él, güey. Los veía cómo se desfiguraban de su cara y generaban como una mueca demoníaca. Entonces él le comenta o comenta que le dio mucho miedo y que empezaba a gritar. Entonces entraba su abuela, entraba su mamá, creyendo que pues la fiebre lo tenía mal o que se sentía muy mal. Y él empezó a decirles de las figuras. Entonces esto se repitió como en 2 o 3 ocasiones mientras él se estaba recuperando. Y ya cuando volvió a verlo, ya no tenía, digamos que este cuadro de fiebre, sino que ya en una noche de estar dormido, él decía que entraba una luz por las ventanas como de la calle, que son de las farolas que están ahí, y impactaban directamente donde estaban estas figuras. Y él dice que en una ocasión volvió a ver ese tipo de figuras que se movían o que le generaban esta gesticulación. Le comenta nuevamente a la abuela y ya de repente en una comida que estaban ahí haciendo, pues ya él le dice que pues qué onda, ¿no? Le dice, oye abuela, pues es que yo esto y esto. Y la abuela le confiesa que a ella ya también le había pasado eso, ¿no? Pero que no los había quitado por situaciones de que ella creía que si los quitaba le iba a pasar algo malo. Entonces, pues obviamente ya siendo que ella o la abuela sabe que el nieto vio lo mismo, dice que se acercan a una iglesia, con un sacerdote de ahí de la comunidad, le explican todo y se llevan estas figuras amarradas como en una bolsa con 3 nudos, que es lo que normalmente hacen cuando las quieren como deshacer. Y dice que ya el sacerdote en una oración con otras personas sacan estas figuras y las quebran. Pero dice que él comenta que cuando las quebraron escuchó como si hubiera un grito, como si hubieran gritado, como si hubiera... A la hora de golpearlas. De golpearlas. Sí, güey, una onda así media rara, pero, o sea, me acordé de ese tipo de situaciones que en algún momento contamos, que pues a veces tienes cosas que no sabes qué es lo que hay ahí. Así ya nomás para finalizar esta situación, me acuerdo que mi papá, él se iba con otros, creo que ya lo comenté un día, se iba con otras personas a buscar tesoros allá a la barranca y un día llegó, dice mamá que con unas figuritas así como de barro, pero que tenían como piedritas en los ojos. Y mi papá ahí las tenía en un ropero. Entonces mamá como diarios para sacar algo para peinarse o algo. Las veía. Las veía y dice que les brillaban bien, o sea, culero los ojos. Ajá, ¿no? Como si estuvieran rojos. Así. Sí, eran como piedras rojas, güey. Sí, eran piedritas rojas. No, dice mi jefa que mejor ella las quebró y las aventó. Ella las aventó. Sí, ella las aventó. Y nunca... Mi jefe sí se la hizo de emoción, machín. Pero mi mamá le empezó a decir que se oía como que... ¿Golpeaban? Como que golpeaban, güey, o sea... la puertita de los roperos. Como queriéndose salir. Ya ves de esos roperos que tienen las 2 puertas de esas llaves de las llantas y que tienen su espejito y que también... pues así. O sea, como si quisieran salir. Como que si quisieran salir, güey. Güey, no mames, no, pues es que ahorita escucha antes mi mamá platicaba y uno escuchaba de morro y decía, no manches, eso no pasa, ¿no? Porque ya no estaban las figuritas ni nada, uno ni siquiera se las imaginaba todo. Pero mi mamá contaba y se asustaba bastante, pues, porque ella, a fin de cuentas, en ese tiempo ella se quedaba sola en la casa con mi hermana, la más grande, güey. Entonces, ya. Obviamente era en el tiempo donde aquí Oblatos no tenía muchas casas, o sea, de las primeras casas que hubo fue donde nosotros de donde estabas antes, así, pues. Y todo lo demás era puro llano, güey. No, entonces imagínate ya un golpecillo o algo, pues a huevo se escamaba, güey. No, y te sobresaltas porque no sabes ni qué. De hecho, pues qué pasaba entre eso, entre las figuras, entre los juguetes, que también tiene mucho que ver a veces historias de juguetes con niños y que estos juguetes cobran vida o que tienen algún tipo de contexto por ahí paranormal. Pues me acuerdo mucho de lo de la hermana de Joel. O sea, cómo esta muñeca la tenía agarrada del cabello mientras gritaba. Y, o sea, es muy complicado. Y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de la energía que le aportan los niños a este tipo de peluches, como tipo de muñecas. Será como el apego de repente de que dices, ay, bueno, ya, pues no tengo con quién jugar. Y de repente me acuerdo que dijo Joel que era grande, era una de muñeca tamaño, digamos, real para la edad de
de las su niñas, hermana, ¿no? De su exactamente. hermano. No, y es que pasa porque sí se ha visto que este tipo de energías que liberan los niños, como te digo, pues a veces es mucha, es muy pura, y pues haz de cuenta que todos estos entes de bajo astral, por así decirlo, o demonios, pues están rondando, y cuando ven que hay una presa fácil, pues llegan ahí y dicen, bueno, ¿dónde se está concentrando más esa energía o qué es lo que le está dando tanto poder? Pues el muñeco, la muñeca, el peluche. Es más, no nos veamos tan lejos. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo en las películas. Chucky, güey. O sea, ¿qué hace, no? Al final de cuentas es un vato que hace por ahí un ritual que ingresa su alma ahí antes de morir, lo agarra un niño y pues al pobre morro le va como en feria. Pero eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, ese tipo de apego que hacen a ciertas cosas los niños. Sí, de repente también, por ejemplo, como esta historia que te voy a contar, pasa de que hace algún tiempo en un parque que se llama Fundadores, ¿Mm? Héroes Fundadores, se llama ese parque. En este parque lo hicieron bastante equipado, es un parque muy chido, ya tiene sus años, pero en un área en particular siempre los niños querían, por ejemplo, ir a los columpios, al sub y baja, al resbaladero, Sí, sí. pero siempre esa área, por alguna razón, siempre estaba sola. Totalmente desolada, los niños preferían estar, digamos, tenía como, creo que tiene como hasta algún laguito artificial o algo Ok. así. Pues andar acá, estar con sus papás, entonces de repente ya ves que dicen, pues vamos a llevar a los morros al parque. Y, vete a los columpios y tú ahí lo estás checando. Sí. Entonces, en una ocasión llega una familia y le dicen a los niños, mientras preparamos, pues váyanse allá donde los podamos ver. Para esto voltea el papá y dice, mira, allá está una niña sola, vayan a jugar con la niña. Cuando van llegando ellos, le dicen, hacen como que conversan con la niña y se regresan corriendo. Y ya les dijo, ¿qué pasó? No las dejó, lo primero, no las dejó subir en el columpio. No, es que le preguntamos, pero pues no dijo nada. ¿Y qué tal que si se enoja? Es que se ve fea. Le dicen los niños, es que se ve fea. Total de que, así, incrédulo, el papá dice, yo creo que no le dijeron nada. La ahorita yo me voy a ir a subir y luego se van ustedes. Cuando va caminando él, se sube, de donde está, a 2 columpios de con ella. Entonces, él empieza a ver que la niña se empieza a balancear. Él también hace lo mismo, pero van, como desfasados, ¿no? Así, uno primero y luego otro. Ajá. Entonces él empieza a agarrar vuelo y le empieza a hablar a sus hijos, vénganse, vénganse. Y los niños así como que, ay, güey. Sí. En una donde ya los dos tienen el mismo balanceo, se van a topar de frente de regreso. Entonces lo que él hace es voltear a ver a la niña. Ajá. Cuando voltea a ver a la niña, pues sí, le ve primero el vestido, pero se lo vio. Los niños le decían que el vestido lo tenía mugroso, pero lo que él vio es que lo tenía manchado totalmente de sangre. Pero no era como que algo le chorreara, sino que tenía como que si la hayan salpicado y luego chorretes. Ok, sí, sí. Así como salpicado y luego chorretes. De regreso, la volteé a ver de nuevo. Entonces es cuando esta niña levanta la cara y lo voltea a ver. Ajá. Y se va dando una gran sorpresa y más bien algo muy terrorífico, de miedo, algo muy feo, que esta niña tenía la cabeza pero de una muñeca, pero sin ojos, No güey. mames, como que de una muñeca, De una muñeca, güey. pero sin ojos. Lo que él hace en el segundo, brinca él y se va Su corriendo. madre, güey. Y le dice a los niños, ¿verdad que te dijimos que estaba fea? Los niños ya la habían visto, güey. No, güey, no mames. La otra parte de la historia es la siguiente. Ajá. Antes de ser ese parque, Ajá. era un aeropuerto. Ok. Pero desde el primer día que entró en funciones ese aeropuerto, Ajá. el primer vuelo que iba a la Ciudad de México no llegó a su destino. La aeronave tuvo fallas. Y de ahí en adelante empezaron a suceder muchas cosas. Ok. Entonces,
en ese aeropuerto, pues obviamente se empezó a quedar sin vuelos y no había inversión. Entonces tenían muy poco personal como mecánicos y eso había muy pocos. Ajá. En particular había uno que por lo mismo que no había falta de personal, pues lo tenían ahí con feria. Ok. A lo que me refiero es de que, hey, aviéntate una chambita extra, unas horas extras, te vamos a pagar bien. Esta persona siempre accedía, pero faltaba a su casa. Ok. En una ocasión él ya está en su casa, van por él y él dice, bueno, déjame traigo a mi hija. Se lleva a su hija, la niña agarra sus juguetitos que tiene, Ujú. la llega y la deja en un lugar seguro. Él se avienta la jornada extra que le iba a tocar Sí. o que le sugirieron que Sí. hiciera. Y cuando se va a ir, pues llega por su hija y otra vez le vuelven a decir que si se puede quedar a checar una turbina de un avión. Ajá. Que porque estaba fallando y pues ya les había dado muchos problemas que no la podían echar a andar. Ok. Entonces, pues dice, bueno, pues ya estoy aquí, ahorita lo checo, les ayudo Sí. y ahorita nos vamos. En lo que él está arreglando, él no se da cuenta que su hija llega donde él está porque ella ya se quería ir, güey. La niña ya se quería ir y todo. Cuando él termina, se hace hacia atrás y Ajá. ellos al saber que ya había terminado de reparar la turbina, pues la prenden para No calarla, güey. mames. Lo único que escuchan es un grito así Sí, aterrador y desgarrador. feo Ujú. de una niña o de alguien. Ellos Sí. todavía no saben qué. Apagan la turbina y los mismos que trabajan ahí empiezan a buscar qué fue lo que pasó. Ujú. Cuando se arriman a una de las turbinas de atrás, pues se dan cuenta, güey, que pues está el cuerpo de la niña, pero sin Sin cabeza cabeza. y la cabeza de la muñeca. Ah, Entonces ya. de ahí es esa leyenda de Aguascalientes de la niña con cabeza de muñeca que muchos han visto, no de frente, más que esta persona que Sí, que cuenta la topó. que la topó de frente, pero sí en los columpios o en varios sectores de ahí. Güey, no mames. Pues es Está como como... la presencia de esa Ajá. niña. No, y fíjate que es como las leyendas o teorías que hay, bueno, más bien como las leyendas que hay de Kitsania en la Ciudad de México. No sé Ajá. si has escuchado todas estas cosas que se platican, que Kitsania es un parque temático para Ajá. niños, es muy grande y puedes ahí lo que hacen los niños es como aprender a hacer algunos oficios. Pueden ser desde mecánicos, pueden ser bomberos, pueden ser policías, pueden ser muchas cosas, pero es como una mini ciudad, güey, o sea, está grandísimo y puedes tener ahí a los niños jugando por horas y los papás también pueden estar ahí, pero hay algunos lugares donde no acceden los padres y solamente acceden los niños. Por ejemplo, hay un área de que son las tuberías. Entonces, bueno, pues desde ahí ya, ¿no? Las Ajá. tuberías. Entonces Ya valió sí, madre, güey, güey. entran los morros a las tuberías y sí han reportado que dentro de las tuberías han visto a varias cosas. Dentro de todo lo que se ha visto, dicen y cuentan que han visto a un payaso que está dentro de las tuberías y a unas personas, digámoslo, desfiguradas, han visto como botargas que están ahí adentro y los niños salen corriendo y salen aterrorizados contando lo que vieron dentro de esas tuberías, güey. Entonces, pues cuando entran pues, los vigilantes o entran las personas ya del parque, pues se dan cuenta que no hay nada, güey. Pero, o sea, es algo como raro pensar que los niños que están en un área infantil, que no debe de haber a un adulto que esté escondido por ahí, han topado a un payaso, han topado a personas como desfiguradas y han visto también algunas botargas ahí, que en particular se va a ir una mamada, pero han visto al Chester Chetos, güey. Ajá. No, Entonces, digo, o sea, no, sí, no, sí, no, sí, pero pues pero no. eso es a lo que voy, Puede güey. O ser, sea, no, sí, no. no lo quería decir, pero bueno, Ajá. ese es el tipo de botarga que ven ahí. Y están las historias de la misma gente que hace como memoria de cuando fue a Kitsania Sí, y que sí. dicen, pues yo cuando entré a esas tuberías, yo me topé con esto, yo me topé con el otro. Y de hecho, creo que hay algunas ya reportes de niños que se han desaparecido cuando han entrado a Kitsania. No, pues está, o sea, está cabrón, pues. Y ya, pues así de regresando un poquito al otro tema, ya nomás para finalizarlo, de todo modo ya estaba finalizado, pero
el aeropuerto pues lo quitaron y ya hicieron ese parque y fue donde, y es todavía donde la gente pues cuenta de ese tipo de manifestaciones de la niña. Fíjate, Gabriel, que me venías contando por ahí algo de una cierta figura que está en la catedral, si mal no recuerdo. Sí, fíjate que esta historia, digamos, tiene su verdad y de repente su mentira, su modo leyenda, Ajá. pero esta figura que está en la catedral se llama Santa Inocencia. Ujú, La leyenda, digamos, creo que es la mexicana, ujú, cuenta de esta niña que en aquellos tiempos también estaba era muy religiosa, muy entusiasmada con, digamos, con la fe, muy ujú, entusiasmada con la fe. Y en una ocasión ella se da cuenta que sus compañeros ya van a hacer la primera comunión. ujú. Ella va y le platica a sus papás que quiere hacer la primera comunión y su papá la reprende. Ujú. Le pone unos fregadazos así Sí, totalmente. tal cual. Como para que se le quitara la idea de hacer la primera comunión. Pues su papá no era una persona así que tú digas creyente, eso cuentan. Ujú. Total de que se llega el tiempo de que van a hacer las primeras comuniones y ella ya estaba preparadísima, pero su papá no sabía. Ujú. Entonces para esto las monjas del convento le ayudan a que haga la primera comunión. Ok. Entonces esta niña estaba tan emocionada y todo que no pudo contenerse e ir con su papá y decirle, papá, ¿qué crees? Hice la primera comunión y todo. Ujú. Cuenta la historia que su papá enojado porque la desobedeció. Tú sabes que para aquellos tiempos de 1700 y algo, Sí, o sea, claro, claro. la creencia y las situaciones eran diferentes. Diferentes. Entonces cuenta que su papá ya enfurecido y todo, tomó un cuchillo Ujú. y pues le quitó la vida. Uh, Entonces para esto se dan cuenta de esta historia ujú. y la hacen santa. Ok. Y toda la gente dice que es el cuerpo que está en catedral. Ujú. Pero la historia original viene desde allá, desde Roma. Ok. Ella era una doncella Ujú. que fue perseguida en unas tantas persecuciones que había de, del gobierno hacia la iglesia católica. Ujú. Y a ella, claro, era una persona de fe y todo, y pues le quitan la vida. Ujú. Entonces la entierran en un panteón de ahí de una comunidad cercana. Y hay unas reliquias. Entonces al saber la historia, la tuvieron paseando por muchos Por mucho. lugares hasta que llegó aquí a México. Y realmente, o sea, todos dicen que es el cuerpo de esta niña totalmente, pero no, está hecho de cera. Y al echarle los químicos que se utilizan, pues por eso se le levantó como la... No sé Ah, si la han ya. visto. Por ahí hay un video, vamos a ver si la producción lo puede poner, donde hay un visitante que la está grabando y efectivamente abre y cierra los ojos. Ah, no Se mames. ve súper Sí, sí, clarito. sí. Vamos a ver si la producción lo puede poner. Y esa es la verdadera historia de ella. A fin de cuentas la hacen santa pues porque fue de las perseguidas Sí, por el gobierno o ok. por los romanos en En aquel aquel tiempo entonces. Ajá. y pierde la vida. Y también ella, muchas personas van a visitarla porque te cumple milagros. Claro. Sí, sí, Te sí. cumple milagros, te ayuda. Hay mucha gente que va a ir a visita. Creo que hay algunas reliquias de ella donde incluso está su sangre, güey. Ah, no Ahí mames. está dentro ahí su sangre. Y creo que los huesitos que se ven y un guante, en su guante sí son los de ella, pero todo lo demás no, Todo no lo lo es. demás no. Fíjate que es como bueno, no sé, me llegó a la mente como el alma de Sayula, ¿no? La ánima de La Sayula. ánima de Sayula, que Bueno, también tiene como su lado es que tiene una raro historia y... muy pintoresca que eso sí luego se las voy a platicar bien. No la he platicado porque me van a decir que es una Una... reverenda mamá. O sea, la neta. Pero luego me Ok. van a decir, con razón vas a Sayula, güey. Y todo. Ya no Vamos, me es que dicen, güey. es donde Ajá. va siempre, güey. Ajá. Sí, Entonces no. mejor ya cuando... O sea, tengo la historia pintoresca, pero la original no la tengo. Entonces ocuparía resumir una y otra para que sepan el contexto. Y del por qué está el ánima con dos bolsas de dinero. Y antes Ah, no mames. había
como un ranchero. Ajá, sí, un así ranchero. Así está el así. ánimo. Pero yo como que les veía que se iba subiendo los pantalones. Hasta ahí le voy a poner. Ah, no, a ver si íbamos bien, ya valió. Ok, no, Gabriel, pues bueno, la verdad es que este capítulo especial del Día de Niños, de abril, de todo esto que conlleva lo paranormal relacionado a estas pues ánimas y fantasmas y demonios que se hacen pasar por niños, pues la verdad es que quitan mucho la inocencia y pues el día de hoy yo creo que sí tenemos que pensar en que si en algún momento ustedes ven esto, pues puede ser que no sea tan bueno que digamos. Pero bueno, Gabriel, ¿algo con lo que te quieras despedir del día de hoy? Agradecerte a ti, a la producción y a este gran lugar. Good Like Good Light Studios. Studios, porque luego se me olvida y digo el otro. Agradecerte y que ahora las historias fueron muy diferentes a lo que posiblemente en otros podcasts que hemos tenido, hemos contado. Hoy Sí, claro. fue historias muy variadas y todo, me gustó bastante. Y pues nada más seguirte agradeciendo, Oscar. Aquí andamos al pie del cañón y vamos a seguir adelante con más historias. Así es, Gabriel, y pues bueno, también agradecer a Good Light, agradecer a la producción, al Pacman, a Pinke, a Rosita, que siempre nos acompañan, y dar la recomendación de la noche, Gabriel. Y esta vez vamos a hablar de una película que se llama Caso 39, donde hablan acerca de unos papás que se quieren deshacer de una niña, digámoslo de cierta manera, la quieren desvivir, pero en eso entra la policía, logran capturar a los papás y una de las, digamos, agentes de policía se queda con esta niña para, digamos, resguardarla un poco, pero se lleva la gran sorpresa de que hay algo demoníaco dentro de la niña. Entonces está muy buena, véanla, Caso 39. Dejen comentarios porque no dejan. No las ven, güey, ya las películas duermen, no las ven, se duermen como tunas. Pero bueno, muchachos, pues bueno, si no hay nada más que decir, agradecerte, Gabriel, agradecer a Good Light Studio, la producción, y pues como les digo, cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia. Pache, 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 pache. Lleve, 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 lleve. Corneta, corneta, corneta. Chuy. Chuy.